No tengo idea de qué raza soy. Entonces, ¿qué eres? Me preguntó la chica en Starbucks mientras escribía mi nombre en el vaso. Humano, respondí, porque esto pasaba literalmente todos los días. No, pero ¿de qué tipo? Insistió. Indio, latino, de Oriente Medio. Pareces un poco de todo. Honestamente no lo sé, dije. Ella se rió como si estuviera bromeando, pero no lo estaba. Tenía 17 años y no tenía idea de qué raza era porque mis padres se negaban a decírmelo. Esa noche en la cena, lo intenté de nuevo. Mamá, ¿de qué etnia somos? Somos estadounidenses, dijo, pasándome la ensalada. Pero antes de eso dije. Antes de eso éramos más jóvenes, dijo mi papá, y ambos se rieron como si fuera hilarante. Hablo en serio, dije. La gente me pregunta todo el tiempo, y no tengo nada que decirles. Diles que eres de la Tierra, dijo mi mamá. El tercer planeta desde el Sol. Así que intenté preguntarle a mi abuela por teléfono. Abuela, ¿cuál es nuestra herencia? Oh, cariño, somos de Ohio, dijo. No, me refiero a la ascendencia. Dije, mis ancestros también son de Ohio, dijo. ¿Y antes de Ohio? Y pregunté. Antes de Ohio no había nada, dijo y colgó. Revisé todos los álbumes de fotos familiares buscando pistas. Tal vez ropa tradicional o celebraciones culturales o comida que me diera pistas. Pero cada foto era agresivamente neutral. Barbacoas en el patio trasero con hamburguesas, Navidad con un árbol genérico, nada étnico en ninguna parte. Intenté engañar a mi mamá mientras estaba distraída haciendo impuestos. Oye, mamá, ¿qué debo poner para raza en esta solicitud de universidad? ¿Cuáles son las opciones? Preguntó sin levantar la vista. Blanca, negra, asiática, hispana, nativa americana, isleña del Pacífico, dije. Pon sí, dijo. Eso no es una opción, dije. Entonces pon no, dijo. Busqué nuestro apellido en Google tratando de encontrar su origen. Internet dijo que era francés, vietnamita, nigeriano o posiblemente inventado por completo. Un sitio web dijo que significaba panadero y otro dijo que significaba hijo de la montaña. En la escuela, le pregunté a la maestra de español si parecía hispano. Dijo quizás. Le pregunté al maestro de mandarín si parecía chino. Dijo posiblemente. Le pregunté a la maestra de francés si parecía francés y dijo, todos parecen un poco franceses si entrecierras los ojos. Ahorré dinero para comprar un kit de prueba de ADN. Cuando llegó, mis padres me esperaban en la sala de estar como una intervención. No podemos dejarte hacer eso, dijo mi papá. ¿Por qué? Y pregunté. Las compañías venden tus datos, dijo mi mamá. No me importan mis datos, dije. Te importarán cuando seas mayor, dijo mi papá tomando el kit. Confía en nosotros. Hice que mi amigo Alex pidiera uno a su casa en su lugar, pero cuando fui a recogerlo, su mamá dijo que mi mamá había llamado y le pidió que no me lo diera. Habían coordinado en mi contra. Intenté preguntarle a mi doctor en mi chequeo físico. Entonces, ¿qué fondo étnico diría que soy médicamente hablando? Eso no es realmente una pregunta médica, dijo. Pero ciertas razas tienen ciertos riesgos de salud, dije. Había buscado algunos en Google para prepararme. ¿Debo preocuparme por la anemia de células falciformes? Tay-Sachs. Tus padres dijeron que podrías preguntar sobre esto, dijo. Se supone que no debo discutirlo contigo. Eres mi doctor, dije. Soy el doctor de la familia, dijo. Me desesperé y fui a la biblioteca pública para investigar registros genealógicos. Busqué durante horas y encontré registros para todos con mi apellido hasta el siglo XIX. Pero cuando llegué a la generación de mis padres, todo se detuvo. Sin registros de nacimiento, sin licencias de matrimonio, nada. Eso es extraño, dijo la bibliotecaria, mirando por encima de mi hombro. Es como si tu familia hubiera aparecido de la nada en 1999. Eso es 3 años antes de que yo naciera, dije. Tal vez cambiaron sus nombres, sugirió. Busqué registros de cambio de nombre, pero no encontré nada. Entonces noté algo extraño. La bibliotecaria había escrito los nombres de mis padres para ayudar a buscar, pero cuando volví del baño, el papel había desaparecido y actuó como si nunca me hubiera visto. Acababa de estar aquí, dije. Me estabas ayudando con genealogía. No sé de qué estás hablando, dijo. La biblioteca está cerrando. Eran las 2:00 p.m. La biblioteca no cerraba hasta las 8:00. Me colé en la oficina en casa de mi papá, buscando documentos que pudieran listar raza o etnia. Encontré mi certificado de nacimiento. Pero donde debería haber listado la raza de mis padres, alguien había puesto corrector blanco real en un documento oficial. Cuando lo sostuve contra la luz, pude ver algo debajo, pero no pude distinguirlo. ¿Qué estás haciendo?, dijo mi papá desde la puerta. Buscando respuestas, dije. No las encontrarás ahí, dijo, tomando el certificado. Entonces, ¿dónde?, pregunté. Cuando tengas 18, dijo. Te lo diremos cuando tengas 18. Eso es en 6 meses, dije. Entonces espera 6 meses, dijo. Pero no podía esperar. Sabía ahora que algo extraño estaba pasando. Así que convencí a la enfermera de la escuela para que tomara un hisopo de mejilla para un proyecto de biología y lo envié a una compañía de ADN yo mismo. Hice que los resultados se enviaran al correo de Alex para que mis padres no lo supieran. 6 semanas después, Alex me llamó. Los resultados están aquí. Fui a su casa y nos sentamos en su computadora. Mis padres pensaban que estaba en práctica de fútbol. No tenían idea de que estaba a punto de descubrir lo que habían estado ocultando toda mi vida. ¿Listo?, preguntó Alex con el dedo en el mouse. Haz clic, dije. Los resultados cargaron y la cara de Alex se puso completamente blanca. Miré la pantalla y no podía entender lo que veía. La pantalla mostraba 43 personas listadas como coincidencias de medio hermanos. Debajo estaba un desglose de etnia que parecía que alguien había mezclado todos los posibles resultados de pruebas de ascendencia. África Occidental 18%, Europa Oriental 22%, Asia del Sur 15%, Indígena Americana 12%, Oriente Medio 20% y un montón de porcentajes más pequeños que sumaban a que básicamente era todo a la vez. Mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que poner la laptop en el escritorio de Alex antes de que se me cayera. Esto explicaba por qué nadie podía averiguar cómo me veía. Pero ahora tenía alrededor de 1000 nuevas preguntas y 0 respuestas. Alex se inclinó sobre mi hombro e hizo un silbido bajo cuando vio la lista de coincidencias. Apuntó al número 43 con su dedo y dijo que eso no podía ser normal, que la gente no suele tener tantos medio hermanos. Tomé mi teléfono y comencé a tomar capturas de pantalla de todo antes de que la página pudiera desaparecer.
o mis padres de alguna manera se enteraran y la hicieran desaparecer como hacían con todo lo demás. Guardé el desglose de etnia, la lista de coincidencias, el número de donante que aparentemente era mío, todo. Alex me vio tomar capturas durante 5 minutos sólidos sin decir nada. Pasé el resto de la tarde en la cama de Alex desplazándome por los perfiles de mis medio hermanos en su laptop. La mayoría tenía entre 15 y 25 años y estaban dispersos en 12 estados diferentes: California, Texas, Michigan, Florida, Nueva York, Ohio, Pennsylvania, Georgia, Illinois, Washington, Colorado, Arizona. Algunos habían publicado en un tablero de mensajes preguntando si alguien más tenía el mismo número de donante, que ahora sabía que era mío también. Donante 4472. Eso era aparentemente lo que me llamaban antes de convertirme en una persona con nombre. Varias personas habían escrito cosas como: alguien más coincide con 4,472 y busca hermanos 4,472 y enlace al chat de grupo 4,472 aquí. Hice clic en el chat de grupo, pero necesitabas una cuenta para verlo, así que creé una usando un correo falso. Esa noche en la cena, apenas podía comer porque seguía pensando en los resultados escondidos en la cuenta de correo de Alex. Mi mamá me pasó el pollo y preguntó si me sentía bien. Dije que estaba bien, solo estresado por las solicitudes de universidad. Papá preguntó si necesitaba ayuda con mi ensayo, y negué con la cabeza. Mamá se estiró sobre la mesa y apretó mi mano, lo que hace cuando piensa que estoy molesto por algo. Tuve que resistir el impulso de apartarme porque todo lo que podía pensar era en cómo me había estado mintiendo durante 17 años. Me fui a la cama temprano y les dije que tenía dolor de cabeza. Me quedé despierto hasta las 12:00 de la mañana, leyendo los tableros de mensajes donde mis medio hermanos se habían conectado durante años. Compartían fotos en algunos hilos, y podía ver pedazos de mí dispersos en diferentes caras. Alguien en California tenía exactamente mi nariz. Alguien en Texas tenía la forma de mis ojos de la misma manera en que se curvaban sus cejas. Alguien en Michigan tenía mi mentón y línea de mandíbula. Era como mirar un rompecabezas de mí mismo roto y extendido por el país en caras de extraños. Algunos parecían más de una etnia que otros, pero todos teníamos estos rasgos similares que aparecían en diferentes combinaciones. A la mañana siguiente, Alex me apartó antes de la primera clase y me dijo algo extraño. Dijo que su mamá había trabajado en una clínica de fertilidad hace unos 15 años antes de que él naciera. Era solo una voluntaria ayudando en la oficina, pero lo mencionó una vez cuando hablaban de cosas médicas. La coincidencia se sentía demasiado grande para ignorarla. Le pregunté cuál clínica, pero no recordaba el nombre. Dijo que podía intentar averiguarlo si quería. Esa tarde, durante el periodo de estudio, inicié sesión en el sitio web de ADN y envié un mensaje a uno de los medio hermanos a través de su plataforma. Elegí a alguien llamado Miguel que parecía muy activo en los foros y había respondido muchas preguntas de otras personas. Mantuve mi mensaje simple y solo dije que acababa de recibir mis resultados y vi que coincidíamos. Luego pregunté si había sabido sobre todo esto antes de la prueba. Lo envié antes de que pudiera pensarlo demasiado y luego pasé el resto del periodo de estudio actualizando mi correo, esperando una respuesta que no llegó. Mis padres debieron sentir que algo pasaba porque estaban extra atentos en la cena esa noche. Papá hizo preguntas detalladas sobre mi día y qué clases tenía y cómo fue la práctica de fútbol. Mamá preguntó sobre mi ensayo de universidad y si había terminado mis solicitudes aún. Luego papá mencionó de nuevo que me dirían todo cuando cumpliera 18 en marzo, solo unos meses más, y prometieron que tendría sentido. Asentí y dije, está bien, aunque ya sabía mucho más de lo que pensaban. Me reuní con María González la semana siguiente para trabajar en mis solicitudes de universidad. Es mi consejera de orientación y me había estado insistiendo en terminar la Common App durante semanas. Nos sentamos en su oficina revisando cada sección y cuando llegamos a la parte demográfica, preguntó cómo quería identificarme racialmente. Miré las casillas en su pantalla de computadora: blanca, negra, asiática, hispana, nativa americana, isleña del Pacífico. Mi garganta se apretó y no pude obligarme a elegir una. María notó que me había quedado callado y preguntó si estaba bien. Le dije que honestamente no sabía qué marcar porque mis padres no me decían nuestro fondo. Puso una mirada cuidadosa en su rostro, del tipo que los adultos ponen cuando piensan que algo podría estar mal en casa. Preguntó si esto me causaba distrés, y casi me reí porque distrés no comenzaba a cubrir 17 años de no tener respuesta a la pregunta más básica sobre mí mismo. Salí de la oficina de María y me dirigí a mi casillero para tomar mis cosas antes de la práctica de fútbol. Alex me esperaba junto a la fuente de agua cerca del gimnasio, como siempre hacía los martes. Caminé hacia él y pregunté si podía hablar con él sobre algo importante. Dijo, claro, y nos movimos a la escalera vacía junto a los laboratorios de ciencia. Mencioné lo de su mamá trabajando en esa clínica de fertilidad y pregunté si tal vez podía averiguar cuál era o si ella recordaba algo sobre donantes o registros. La cara de Alex cambió inmediatamente. Dio un paso atrás y negó con la cabeza. Dijo que su mamá había estado recibiendo llamadas extrañas de mi mamá durante la última semana y se sentía muy incómoda por todo el asunto. Sentí mi pecho apretarse. Pregunté qué tipo de llamadas y dijo que mi mamá seguía preguntándole a su mamá que no hablara conmigo sobre la clínica o me ayudara con nada relacionado. No podía creer que estuvieran coordinando a mis espaldas de nuevo. Le dije a Alex que solo necesitaba información y su mamá podría ser la única persona que podía ayudarme. Dijo que no quería estar en medio de esto más y que estaba haciendo las cosas raras entre nuestras familias. Le espeté que ya estaba en medio al dejarme usar su correo para la prueba de ADN. Dijo que eso era diferente y que empezaba a arrepentirse. Nos quedamos parados mirándonos y podía sentir que todo se ponía tenso y mal entre nosotros. Él se fue primero y no intenté detenerlo. No hablamos en absoluto al día siguiente en la escuela. No hablamos al día siguiente tampoco. 3 días después de enviar ese mensaje a Miguel, recibí una notificación en mi teléfono durante la clase de matemáticas. Esperé hasta el almuerzo para verificarlo en el baño donde nadie pudiera ver mi pantalla. Miguel había respondido. Dijo, sí, lo descubrió hace 2 años cuando cumplió 18 y obtuvo acceso a sus registros. Dijo que nuestro donante fue usado mucho más de lo normal.
Dijo que había un grupo privado de medio hermanos y quería unirme donde compartían información médica e intentaban averiguar quién más estaba por ahí. Incluyó un enlace a un foro privado. Hice clic inmediatamente y me pidió crear un nombre de usuario. Inventé un nombre falso porque no estaba listo para que todos supieran quién era. El foro cargó y vi docenas de publicaciones que se remontaban años. Desplacé hilo tras hilo durante el resto del almuerzo, sentado en el piso del cubículo del baño con mi teléfono. Lo primero que noté fue una publicación fija en la parte superior que decía que había en realidad 62 medio hermanos confirmados en el grupo. Eso era mucho más que los 43 que aparecieron en mi lista de coincidencias de ADN. Algunas personas nunca se habían probado o habían usado compañías diferentes que no compartían datos. Todos llamaban a nuestro donante por un número en lugar de un nombre. Donante 4,472. Había hilos sobre intentar encontrarlo, y hilos sobre historia médica, e hilos solo para que la gente se presentara y compartiera fotos. Encontré el hilo de preocupaciones de salud y comencé a leer. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer mi teléfono. Varias personas reportaron tener problemas cardíacos. Una persona escribió sobre arritmia que comenzó cuando tenía 19. Otra persona describió algo llamado cardiomiopatía que requirió cirugía cuando tenía 23. Tuve que buscar en Google qué significaba esa palabra, y cuando leí que era una enfermedad del músculo cardíaco, me sentí enfermo. Varias otras personas mencionaron trastornos autoinmunes, y había toda una discusión en los comentarios sobre si eran solo coincidencias o si eran riesgos heredados que todos necesitábamos saber. Alguien señaló que nadie había podido contactar al donante directamente para preguntar sobre su historia médica, porque la clínica había cerrado hace años y todos los registros estaban sellados. Otra persona dijo que intentaron obtener información a través de un abogado, pero llegaron a un callejón sin salida. Seguí leyendo hasta que sonó la campana para el quinto periodo y llegué tarde a clase. Llamé a la oficina de mi doctor familiar esa tarde desde mi auto en el estacionamiento de la escuela. La recepcionista respondió y pedí una cita para un examen cardíaco. Preguntó por qué necesitaba uno, y dije que estaba preocupado por enfermedad cardíaca en la familia. Me puso en espera por un minuto, y cuando volvió, dijo que necesitaría que un padre autorizara cualquier prueba nueva, ya que aún era menor. Pregunté si podía solo venir y hablar con el doctor sobre ello, y dijo no. Todas las citas nuevas para menores requerían consentimiento parental. Colgué sin despedirme. Me senté en mi auto sintiéndome atrapado por mi edad y el secreto de mis padres y un sistema médico que no me dejaba acceder a información sobre mi propio cuerpo. Tenía preocupaciones de salud reales basadas en lo que reportaban mis medio hermanos, pero no podía hacer nada al respecto sin el permiso de mis padres. Esa noche en la cena, lo mencioné lo más casualmente que pude. Dije que algunos chicos en el equipo de fútbol tuvieron que hacerse exámenes cardíacos, y pensaba que sería buena idea que yo también me hiciera uno. Mamá y papá levantaron la vista de sus platos al mismo tiempo. Hicieron esa cosa donde se miran y tienen toda una conversación sin palabras. Papá preguntó por qué de repente estaba preocupado por mi corazón. Me encogí de hombros y dije que solo quería ser cuidadoso y asegurarme de que todo estuviera bien. Mamá preguntó si algo pasó en la práctica o si tenía síntomas. Dije no. Solo pensaba que era inteligente verificarlo. Papá dijo que esas pruebas eran caras y probablemente innecesarias para alguien de mi edad sin síntomas. Presioné y dije que me daría paz mental. Mamá dijo que lo pensarían, pero podía decir por su voz que pensar en ello significaba no. Al día siguiente, pasé mi periodo de almuerzo en la biblioteca en lugar de la cafetería. Fui a la sección de computadoras en la parte trasera y busqué información sobre certificados de nacimiento y registros vitales. Aprendí que los certificados de nacimiento amendados eran comunes en casos de adopción, donde los nombres de los padres adoptivos reemplazaban a los de los padres biológicos en el documento oficial. Aprendí que los certificados de nacimiento originales podían sellarse por orden judicial y que acceder a ellos usualmente requería un abogado y una razón realmente buena. Luego busqué los nombres de mis padres en la base de datos de registros de nacimiento del condado, solo para ver qué salía. Escribí el nombre de mi mamá primero, y no obtuve nada antes de 1999. Intenté con el nombre de mi papá, y obtuve el mismo resultado. Sin registros de nacimiento, sin licencia de matrimonio, nada. Era como si no existieran antes de 3 años antes de que yo naciera. Anoté las direcciones de los sitios web, y algunas notas sobre registros sellados en un papel, y lo doblé en mi bolsillo. Volví a la biblioteca al día siguiente durante el almuerzo para hacer más investigación. La misma bibliotecaria estaba trabajando en el escritorio frontal, pero cuando me acerqué y pedí ayuda para encontrar más registros genealógicos, me miró como si nunca me hubiera visto. Dijo que no recordaba haberme ayudado ayer. Le recordé sobre la búsqueda que hicimos para los nombres de mis padres y cómo encontramos esa brecha en los registros. Puso una mirada confundida en su rostro y dijo que debía estar pensando en alguien más. Saqué mis notas de ayer y le mostré las direcciones de sitios web que me había ayudado a encontrar. Miró el papel y luego a mí y su cara se puso roja. Dijo que la sección de genealogía estaba reorganizada y que necesitaba irme. Pregunté cuándo podía volver y dijo que no sabía. Toda la interacción se sintió completamente mal, como si alguien le hubiera hablado o advertido que no me ayudara más. Encontré a una periodista estudiantil en mi clase de inglés al día siguiente. Su nombre era Sofía Ramírez y escribía para el periódico de la escuela. Me senté junto a ella antes de que empezara la clase y le pregunté una pregunta hipotética sobre los derechos de los estudiantes a acceder a su propia información médica. Sus ojos se iluminaron inmediatamente y sacó un cuaderno. Comenzó a preguntarme sobre por qué estaba investigando esto y si conocía a alguien que tuviera problemas para obtener registros médicos. Mantuve mis respuestas vagas y dije que solo estaba curioso sobre el lado legal. Era astuta, sin embargo, y podía decir que sentía que había una historia real detrás de mis preguntas. Dijo que lo investigaría y quizás escribiría algo para el periódico si quería hablar más. Alex me encontró sentado solo en el almuerzo 2 días después de nuestra discusión. Se sentó frente a mí sin preguntar y dijo que lo sentía por ponerse a la defensiva. Dije que lo sentía por presionar sobre su mamá.
Preguntó cómo estaba, y admití que todo el asunto me estaba haciendo paranoico. Le dije que se sentía como si todos estuvieran en algún secreto excepto yo. Alex dijo que probablemente no estaba lejos de la verdad, y sabía que estaba tratando de hacerme sentir mejor. Pero no funcionó. Acordamos dejar de pelear al respecto y solo ser amigos de nuevo. Estaba aliviado porque necesitaba al menos una persona en la escuela en quien pudiera confiar. 2 días después, mis padres me esperaban en la sala de estar cuando llegué a casa de la escuela. Papá tenía su laptop abierta en la mesa de café, y mamá se sentó junto a él con los brazos cruzados. Supe inmediatamente que algo estaba mal porque nunca se sentaban así a menos que fuera serio. Papá giró la pantalla hacia mí y vi el historial del navegador de la computadora familiar con todas mis búsquedas resaltadas en amarillo. Certificados de nacimiento, registros sellados, cambios de nombre, clínicas de fertilidad. Había sido tan cuidadoso usando la computadora de Alex para las cosas de ADN, pero me había descuidado con la otra investigación. La cara de mamá parecía roja como si hubiera estado llorando, y papá seguía apretando la mandíbula como hace cuando trata de no gritar. Me hicieron sentar en la silla frente a ellos, y papá comenzó a hablar sobre privacidad y límites, y cómo necesitaba respetar sus razones para esperar hasta que cumpliera 18. Mamá seguía diciendo que algunas cosas son complicadas y que no estaban tratando de herirme. Pude ver que estaba genuinamente molesta, no solo enojada, y eso hizo más difícil permanecer enojado. Pero aún estaba furioso, porque habían tenido 17 años para averiguar cómo decírmelo, y en lugar de eso solo seguían ocultando todo. La charla dio vueltas durante casi 1 hora con ellos, diciendo, espera, y yo diciendo que no podía esperar, y nadie llegando a ningún lado. Finalmente, papá dijo que si seguía presionando tendrían que quitarme los privilegios de la computadora por completo, y mamá asintió aunque parecía miserable al respecto. Esa noche recibí una notificación en mi teléfono de la plataforma de ADN. Alguien llamado Miguel quería chatear por video. Esperé hasta que mis padres se fueron a la cama y luego configuré mi laptop en mi habitación con la puerta cerrada. Cuando la llamada se conectó, vi a un chico que parecía de 19 o 20 con el mismo tono de piel que yo y rasgos similares. Teníamos la misma sonrisa ligeramente torcida y la misma forma de ojos. Era como mirar una versión de mí mismo de un par de años en el futuro. Saludó a la cámara y dijo, bienvenido al club de hermanos. Es extraño al principio pero te acostumbras. Bueno, más o menos. Su voz era casual, pero podía decir que recordaba cómo se sentía ser nuevo en todo esto. Hablamos durante unos minutos sobre dónde vivíamos y cómo lo descubrimos, y me dijo que había todo un grupo de nosotros intentando averiguar cosas juntos. Luego Miguel dijo que su hermana quería saludar, y otra cara apareció en la pantalla. Elena parecía más joven que Miguel, tal vez 17 como yo, y tenía cabello más oscuro pero rasgos similares. Explicó que vivían en Minnesota y se enteraron uno del otro a través de la misma prueba de ADN hace 2 años. Sacó un documento en su pantalla y me mostró cómo el grupo había estado intentando rastrear información sobre la clínica y el donante, pero seguían llegando a callejones sin salida. La clínica cerró hace 8 años después de algún tipo de problema legal y todos los registros fueron sellados o destruidos. Dijo que tenían un foro privado donde todos compartían lo que sabían e intentaban armar las piezas. Había historias médicas y árboles familiares y líneas de tiempo de cuando la gente fue concebida. Era mucho más organizado de lo que esperaba. Elena dijo que algunas personas habían logrado obtener información parcial a través de abogados, pero la mayoría de los padres habían firmado acuerdos que mantenían todo bloqueado. Luego Elena me contó sobre Sofía, una de nuestras medio hermanas que tuvo que someterse a cirugía cardíaca de emergencia el año pasado a los 24 años. Sacó una foto de una chica que parecía saludable y normal, sonriendo en una playa en algún lugar. Elena explicó que Sofía colapsó en el trabajo un día y descubrieron que tenía una condición cardíaca genética. Los doctores seguían preguntando sobre historia familiar, pero ella no podía decirles nada porque no sabía sobre todos nosotros aún. Después de que se recuperó y se unió al grupo, compartió todos sus registros médicos para que el resto de nosotros supiéramos verificarnos. Elena dijo que por eso intentan compartir cosas médicas ahora porque podría literalmente salvar la vida de alguien. Me envió un enlace a un documento compartido con toda la información de salud que la gente había reportado. Desplacé y vi múltiples menciones de problemas cardíacos, algunos trastornos autoinmunes, unos pocos casos de pérdida auditiva temprana. Era aterrador verlo todo expuesto así, sabiendo que cualquiera de eso podría estar esperándome también. A la mañana siguiente en el desayuno, mencioné el examen cardíaco de nuevo. Intenté sonar casual y dije que había leído que la enfermedad cardíaca puede ser hereditaria, y estaba preocupado por ello. Papá levantó la vista de su café y preguntó si alguien me había dicho algo sobre historia de salud familiar. Podía sentirlo observando mi cara en busca de pistas. Me mantuve vago y dije que solo quería verificarlo, porque algunos chicos en el equipo de fútbol tuvieron que hacerse exámenes y parecía buena idea. Mamá y papá hicieron su cosa de comunicación silenciosa, donde solo se miran por unos segundos. Finalmente, mamá dijo que lo investigaría, pero necesitaba dejar de obsesionarme con cosas que no podía controlar. Papá añadió que esas pruebas eran caras y no debería buscar problemas que probablemente no estaban allí. Quería decirle sobre Sofía y el documento médico compartido, pero sabía que eso solo probaría que había estado hablando con los medio hermanos que no querían que contactara. Al día siguiente en la escuela, 3 personas diferentes me preguntaron si era verdad que no sabía qué raza era. La primera fue una chica de mi clase de matemáticas que me acorraló en mi casillero antes de la primera clase. Luego 2 chicos del equipo de fútbol lo mencionaron en el almuerzo como si fuera una broma. Aparentemente, alguien me oyó hablando con Sofía Ramírez sobre cosas de identidad, y el rumor se extendió por la escuela durante la noche. Me sentí expuesto y enojado, como si mi lucha privada se hubiera convertido en chisme escolar para que la gente hablara en los pasillos. Para el último periodo no podía soportarlo más. Tomé mis cosas y salí de clase. Le dije al monitor del pasillo que me sentía enfermo y conduje por la ciudad durante 1 hora en lugar de ir a casa.
Terminé estacionado en los campos de fútbol vacíos, solo sentado en mi auto tratando de calmarme. Mi teléfono vibró con textos de Alex preguntando dónde estaba, pero no respondí. A la mañana siguiente, Sofía Ramírez me encontró en el estacionamiento antes de que empezara la escuela. Caminó hacia mí mirando culpable y dijo que necesitaba disculparse. Explicó que había mencionado mis preguntas a otro reportero en el periódico escolar sin usar mi nombre. Pero la gente lo averiguó de todos modos. Podía decir que se sentía mal por ello, pero eso no me hacía menos enojado. Luego dijo que quería compensármelo ayudándome a investigar registros sellados y derechos de menores. Ya había empezado a investigarlo y tenía algo de información sobre procesos legales. Estaba demasiado cansado para seguir enojado con ella. Y honestamente, necesitaba cualquier ayuda que pudiera obtener. Acordamos reunimos en la biblioteca durante el almuerzo para revisar lo que había encontrado. Ese fin de semana, mis padres recibieron una llamada de la consejera escolar sobre mi distrés respecto a problemas de identidad familiar. No estaba allí cuando la llamada ocurrió, pero los oí hablando al respecto en la cocina después. Cuando me llamaron abajo, la conversación se volvió explosiva rápido. Papá me acusó de hacerlos quedar mal y avergonzar a la familia al hablar de cosas privadas en la escuela. Mamá comenzó a llorar y a decir que habían intentado tanto darme una vida normal. Grité de vuelta que normal incluye saber hechos básicos sobre uno mismo y no tener que mentir cuando la gente pregunta cosas simples. Papá dijo que estaba siendo dramático y desagradecido. Dije que eran secretos y controladores. Mamá dijo que no entendía lo difícil que era para ellos. Dije que no entendían lo difícil que era para mí vivir 17 años sin saber quién era. Fuimos de ida y vuelta hasta que estaba gritando y mamá sollozando, y papá me dijo que fuera a mi habitación. Me encerré y saqué el teléfono escondido para enviar un mensaje al grupo de Medio Hermanos. Escribí todo lo que había pasado con mis padres y la consejera escolar, y sintiéndome como si estuviera perdiendo la mente. En una hora, tenía respuestas de una docena de personas compartiendo sus propias historias. Liam de Michigan dijo que no habló con sus padres durante un año, después de descubrir que le habían mentido toda su vida. Carlos, de 2 pueblos de distancia, dijo que sus padres aún no reconocen la verdad, aunque les ha mostrado los resultados de ADN. Alguien llamado Lucia dijo que su mamá finalmente admitió todo, pero solo después de que Lucia amenazara con cortar el contacto por completo. Leer todos los mensajes me hizo sentir menos solo, pero también más enojado de que esta fuera una experiencia tan común. Todos estos padres haciendo la misma elección de ocultar la verdad, y todos estos niños lidiando con la misma confusión y enojo. El lunes, Sofía Ramírez me encontró después de la escuela y dijo que había conectado con alguien que podría ayudar, una abogada de ayuda legal llamada Laura Hernández, que a veces ayudaba a estudiantes con preguntas de derecho familiar. Sofía ya había contactado y Laura accedió a reunirse conmigo. Lo arreglamos para el miércoles por la tarde en una cafetería del centro. Les dije a mis padres que tenía un grupo de estudio y conduje allí después de la escuela. Laura ya estaba sentada en una mesa de esquina con un bloc de notas y un café cuando llegué. Parecía de unos 35 años con gafas y una cara amable. Me senté y comencé a explicar todo desde el principio. La prueba de ADN, los 43 medio hermanos, la negativa de mis padres a proporcionar información, los registros sellados, la confrontación del historial del navegador, todo. Escuchó cuidadosamente y tomó notas sin interrumpir. Cuando terminé, preguntó unas cuantas preguntas sobre la línea de tiempo y si tenía copias de algún documento. Le mostré capturas en mi teléfono de los resultados de ADN y algunos posts del foro de Medio Hermanos. Los estudió por un minuto, luego levantó la vista y dijo que necesitábamos hablar sobre cuáles eran mis opciones reales como menor. Laura sacó una carpeta con papeles y comenzó a revisar lo que podía y no podía hacer legalmente. Explicó que los menores tienen casi ningún derecho cuando se trata de registros sellados o decisiones médicas sin que los padres digan sí. El sistema protege a los niños, pero a veces esa protección se convierte en una pared. Dijo, podría intentar pedir a un tribunal mi certificado de nacimiento original, pero necesitaría un abogado, y mis padres se enterarían inmediatamente. Todo el proceso podría tomar meses o incluso años, y podría no funcionar. Anotó algunos nombres de abogados que manejan esto, pero me advirtió que cuestan dinero que probablemente no tenía. Salí de la cafetería sintiéndome más atrapado que antes. Esa noche, busqué en Google la oficina de registros del condado, y encontré un supervisor llamado Luis Vargas, que lidiaba con certificados de nacimiento y registros sellados. Esperé hasta que mis padres estuvieran en el trabajo al día siguiente, y llamé desde el teléfono de Alex. Le dije a Luis que estaba haciendo investigación para un proyecto escolar sobre registros sellados. Parecía feliz de explicar cómo funcionaba todo. Dijo que cambios de nombre y registros sellados ocurren mucho en casos de adopción y en acuerdos legales con clínicas de fertilidad. Si hubo un acuerdo, esos registros suelen bloquearse muy fuerte, dijo. A veces los tribunales sellan todo como parte del acuerdo. Le agradecí y colgué. Luego me senté en mi auto en el estacionamiento de la escuela solo mirando el volante. Todo encajó en mi cabeza. Casi definitivamente fui concebido por donante en una clínica que tuvo problemas. Mis padres cambiaron sus nombres y sellaron todos los registros como parte de algún acuerdo legal. Me habían estado ocultando esto toda mi vida. Todos sabían. Abuela sabía. Mi doctor sabía. Incluso la mamá de Alex sabía. Todos habían estado ayudando a mis padres a mantener este secreto de mí durante 17 años. Conduje a casa y llamé a abuela desde mi habitación con la puerta cerrada. Le pregunté directamente sobre tratamientos de fertilidad y concepción por donante. El teléfono quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que había colgado. Luego dijo que necesitaba hablar con mis padres sobre eso y que no era su historia para contar. Pero justo antes de colgar, dijo algo que me hizo caer el estómago. La agencia nos prometió que sería privado, dijo. Luego la línea se cortó. Apenas tuve tiempo para procesar lo que dijo antes de que mi papá tocara mi puerta. Entró mirando realmente enojado y preguntó si había estado haciendo llamadas sobre asuntos familiares. Resultó que la oficina de registros del condado tenía identificación de llamadas, y Luis había llamado a mis padres para avisarles que alguien estaba preguntando sobre registros sellados desde su dirección. Papá tomó mi teléfono directamente de mi mano. Mamá entró y tomó mi laptop.
Dijeron que estaba castigado hasta que pudiera respetar su privacidad y sus elecciones. Estaba tan enojado que ni siquiera podía hablar, pero parte de mí había estado preparado para esto. Ya había escondido el viejo teléfono de Alex en una caja bajo mi cama, con todos mis contactos de medio hermanos guardados. Esa noche, después de que mis padres se durmieran, saqué el teléfono escondido y envié un mensaje al grupo. En una hora, Carlos respondió. Vivía a solo 30 minutos y ofreció reunirse en persona. Lo arreglamos para el sábado en un parque entre nuestros pueblos. Les diría a mis padres que tenía práctica de fútbol. Alex dijo que me cubriría si alguien preguntaba. El sábado por la mañana, conduje al parque y encontré a Carlos sentado en una mesa de picnic cerca del playground. Cuando me acerqué, me sentí extraño porque nos parecíamos lo suficiente como para que la gente pensara que éramos primos, o incluso hermanos. Mismo tono de piel, misma altura, forma de cara similar. Nos dimos la mano y nos sentamos y comenzó a contarme su historia. Lo descubrió a los 16 cuando sus padres finalmente se lo dijeron después de que siguió presionando. Sus padres también habían cambiado sus nombres. Había estado luchando por información durante 2 años ahora. Se pone un poco más fácil, dijo, pero la ira no se va realmente. Pasamos 2 horas comparando todo lo que sabíamos. Luego Carlos sugirió que intentáramos encontrar la clínica de fertilidad real juntos. Fuimos a su casa y usamos directorios telefónicos viejos y archivos de internet para rastrear la dirección. Tomó forever, pero finalmente la encontramos. Condujimos allí juntos, y mi corazón latía rápido todo el camino. Pero cuando llegamos a la dirección, era una oficina de dentista. Entramos y le preguntamos a la recepcionista sobre la clínica de fertilidad. Llamó al gerente de la propiedad por teléfono para nosotros. Dijo que la clínica cerró en 2015 después de algunos problemas legales. Todos los registros fueron sellados o destruidos. Otro callejón sin salida. Conduje a casa sintiéndome derrotado. Luego el lunes, Sofía Ramírez me encontró antes de la primera clase. Había escrito un artículo para el periódico de la escuela sobre los derechos de los estudiantes a su propia información médica e historia familiar. No usó mi nombre, pero incluyó citas de nuestra entrevista sobre concepción por donante y registros sellados. El artículo se publicó en el sitio web de la escuela esa mañana. Para el almuerzo mis padres lo habían visto. Me llamaron de clase para que volviera a casa. El viaje de vuelta fue silencioso y awful. En casa, preguntaron si había hablado con un reportero sobre nuestros asuntos familiares privados. Dije sí porque necesitaba ayuda y ellos no me daban ninguna. Mamá comenzó a llorar. Papá dijo que los había avergonzado y roto su confianza. Dije que me habían mentido durante 17 años, así que quizás estuviéramos a mano. Nadie ganó esa pelea. Al día siguiente en la escuela, mi entrenador de fútbol me apartó y dijo que estaba en la banca por crear problemas. No dijo que era por el artículo, pero lo sabía. En los pasillos, algunos maestros me daban miradas tristes y simpatizantes que me hacían querer desaparecer. Pero luego algo inesperado pasó. 3 estudiantes diferentes se acercaron a mí entre clases. Una chica dijo que era adoptada y nunca supo que otras personas lidiaban con el mismo tipo de secreto. Un chico de mi clase de inglés dijo que también era concebido por donante, y sus padres tampoco le decían nada. Otro chico dijo que su familia tenía registros sellados de un caso de custodia y entendía cómo se sentía tener tu propia historia oculta de ti. Para el final del día, me sentía totalmente expuesto, como si todos en la escuela supieran mis asuntos. Pero también me sentía menos solo que en meses. Tal vez hacer público no era lo peor después de todo. Días después, recibí un mensaje privado a través del foro de Medio Hermanos de una cuenta que no reconocía. El nombre de usuario era solo una cadena de números y el perfil estaba en blanco. El mensaje decía que era una enfermera en la clínica, y vio el artículo. Podía decirme algunas cosas off the record, pero no podía ser nombrada porque firmó un NDA. Al fondo había un número de teléfono sin prefijo de código de área. Miré mi teléfono durante 10 minutos antes de guardar el número y enviar un texto preguntando cuándo podíamos reunirnos. Respondió en segundos con una dirección para un diner en el pueblo vecino y una hora para ese sábado. Les dije a mis padres que necesitaba estudiar en la biblioteca para un gran examen. Mamá ofreció llevarme, pero dije que Alex me recogía. La mentira salió tan suave que me asustó un poco. El sábado por la mañana, conduje 40 minutos al diner y estacioné en el lote trasero donde mi auto no sería visible desde la carretera. Dentro, el diner olía a café y grasa de tocino. Una mujer sentada sola en un booth de esquina levantó la mano ligeramente cuando entré. Parecía cansada de una manera que iba más profundo que solo necesitar sueño. Su nombre era Patricia, y probablemente tenía unos 50 años con mechones grises en su cabello castaño. Me deslicé en el booth frente a ella y empujó un menú hacia mí, aunque ninguno de nosotros ordenó nada excepto café. Fue directo al grano una vez que la mesera se fue. La clínica usó al donante 4T472, mucho más de lo recomendado, más de 100 veces en un área geográfica pequeña. Dijo que el doctor quería maximizar ganancias y no le importaban las guías que decían que los donantes no deberían usarse más de 25 veces. Cuando las familias comenzaron a averiguarlo y los niños comenzaron a encontrarse accidentalmente en la escuela o deportes, hubo demandas. Por eso todo se selló. Removió azúcar en su café y no me miró directamente mientras hablaba. Le pregunté cuántos éramos realmente y dijo que no sabía el número exacto, pero era más de 100 confirmados. Algunas familias nunca se enteraron y algunos niños nunca se probaron. El donante fue examinado para problemas genéticos básicos, pero no a fondo. Cuando problemas de salud comenzaron a aparecer en la descendencia, la clínica no siguió. Solo pagaron a las familias para que se fueran en silencio. Dijo que hubo acuerdos con probablemente 20 familias y todos tenían cláusulas de confidencialidad. Tus padres probablemente recibieron dinero para cubrir costos médicos futuros y acordaron nunca perseguir la identidad del donante o demandar de nuevo. Pregunté si sabía el nombre del donante y negó con la cabeza. La clínica usaba solo números y ella era solo una enfermera que manejaba papeleo y programación. Nunca conoció a ninguno de los donantes cara a cara. Antes de irse, dijo que lo sentía por lo que les pasó a todos nosotros los niños. Luego puso $20 en la mesa para el café que no bebimos y salió. Me senté allí otros 15 minutos tratando de procesar todo. Luego conduje directamente a la oficina de Laura. Aunque era sábado y no tenía cita, estaba allí haciendo papeleo y me dejó entrar. Cuando toqué,
Le conté todo lo que Patricia dijo sobre los acuerdos y los NDA y el donante siendo usado más de 100 veces. Laura escuchó y tomó notas en un bloc legal amarillo. Explicó que el acuerdo y NDA que firmaron mis padres probablemente les impide decirme nada hasta que tenga 18 y esté legalmente separado de su acuerdo. Podrían estar legalmente prohibidos de divulgar ahora. Una vez que seas adulto, las restricciones en ti personalmente deberían levantarse. Pero es complicado. Dijo que la bancarrota y cierre de la clínica hacía todo más difícil porque no queda entidad a la que peticionar por registros. Pregunté qué podía hacer y sugirió terapia familiar como una forma de trabajar en esto sin acción legal que podría tomar años. Tus padres probablemente están asustados y lidiando con su propio trauma sobre infertilidad y la negligencia de la clínica. Eso no excusa mantenerte en la oscuridad, pero podría explicarlo. Anotó un nombre y número en una nota adhesiva. Javier Ruiz era un terapeuta que se especializaba en comunicación familiar y conversaciones difíciles. Laura dijo que había trabajado con otras personas concebidas por donante y sus padres antes. Tomé la nota adhesiva y le agradecí y salí. Esa semana fui a práctica de fútbol, aunque aún estaba en la banca. Estábamos haciendo drills de sprint cuando sentí un dolor agudo en mi pecho, que me hizo detener a mitad. El entrenador me gritó que siguiera moviéndome y dijo que estaba fingiendo para salirme de correr vueltas. Pero el dolor empeoró y se extendió por mi pecho, como si alguien apretara mis costillas. Me senté en el césped e intenté respirar normalmente. El entrenador vino y preguntó si estaba seriamente herido o solo siendo dramático. Dije que no sabía, pero algo se sentía mal. Me dejó sentarme el resto de la práctica, pero podía decir que no me creía. Después me senté en mi auto durante 20 minutos, debatiendo si ir a casa o a atención urgente. El dolor había disminuido a un H sordo, pero seguía pensando en Sofía y su cirugía cardíaca. Conduje a la clínica de atención urgente cerca del mall. La sala de espera estaba vacía excepto por un niño con tos y su mamá. Llené papeleo y cuando me llamaron atrás el doctor era joven y parecía apresurado. Hizo un EKG pegando un montón de electrodos en mi pecho. La máquina pitó e imprimió una larga tira de papel con líneas onduladas. La miró y dijo que parecía normal, pero recomendó seguimiento con un cardiólogo dada mi historia familiar de problemas cardíacos. Intenté explicar que no tenía acceso a mi historia familiar y pareció confundido. Dijo que debería traer a un padre a la cita de seguimiento. Salí con papeleo e instrucciones que no podía seguir completamente sin la ayuda de mis padres. El papel decía programar una consulta de cardiología en 2 semanas y evitar ejercicio extenuante hasta entonces. Conduje a casa y dejé el papeleo de atención urgente en la mesa de la cocina, donde mis padres lo verían. Luego subí y me acosté en mi cama mirando el techo. Cuando llegaron a casa de donde quiera que hubieran estado, mamá encontró el papeleo primero. La oí llamar a papá y hablaron en voces bajas durante unos minutos. Luego mamá me llamó abajo. Bajé y me paré en la puerta de la cocina. Preguntó qué pasó y expliqué sobre el dolor en el pecho en la práctica y conducir yo mismo a atención urgente. Papá tomó el papeleo y lo leyó cuidadosamente. Parecía genuinamente asustado por primera vez en todo esto. No enojado o defensivo, solo asustado. Preguntaron por qué no los llamé y dije que no quería preocuparlos por nada. Mamá dijo que dolor en el pecho nunca es nada, especialmente a mi edad. Acordaron hacer una cita con un cardiólogo. Papá llamó a primera hora el lunes por la mañana y consiguió una cita para 2 semanas después. La espera fue terrible. Pasé esas 2 semanas monitoreando cada latido y sensación en el pecho. Cada vez que sentía el menor twinge, paraba lo que estaba haciendo y me enfocaba en mi respiración. Investigué cardiomiopatía en línea y leí los posts de Sofía sobre su cirugía en el foro de Medio Hermanos. Tuvo que remover parte de su músculo cardíaco, porque estaba demasiado grueso y bloqueando el flujo sanguíneo. La cirugía fue exitosa, pero estaría en medicación por el resto de su vida. Otras personas en el grupo me aseguraron que la mayoría estaban bien y que probablemente yo también lo estaba. Pero la incertidumbre era agotadora. Apenas podía enfocarme en clase porque seguía pensando en mi corazón. Por las noches, me quedaba despierto sintiendo mi pulso y preguntándome si latía demasiado rápido o lento o irregular. Finalmente, llegó el día de la cita. La oficina del cardiólogo estaba en un edificio médico en el centro. El doctor Pablo Ortiz era más joven de lo que esperaba, quizás en sus 30 con cabello oscuro y gafas. Realmente escuchó cuando expliqué la situación sobre ser concebido por donante y tener medio hermanos con problemas cardíacos. No parecía juzgador o confundido como el doctor de atención urgente. Hizo un ecocardiograma, que era básicamente un ultrasonido de mi corazón. Me acosté en una mesa de examen mientras movía una varita en mi pecho y miraba una pantalla mostrando mi corazón latiendo en tiempo real. Era extraño ver el interior de mi propio cuerpo así. Luego me hizo una prueba de estrés en una cinta de correr con electrodos pegados por todo mi pecho. La cinta comenzó lenta y se hizo más rápida y empinada cada pocos minutos hasta que estaba corriendo fuerte y respirando pesado. Cuando terminó, imprimió más tiras de papel y las estudió por un largo tiempo. Todo salió normal. La estructura de mi corazón parecía buena y no había signos del engrosamiento que tenía Sofía. Pero dijo, dada la historia familiar que describí, debería ser monitoreado anualmente. Las condiciones cardíacas pueden desarrollarse con el tiempo, especialmente en tus 20s. Hiciste lo correcto al verificarte. Programó un seguimiento para un año después y dijo que volviera antes, si tenía más dolor en el pecho o síntomas inusuales. Salí de su oficina sintiéndome aliviado, pero también consciente de que esto era algo con lo que tendría que lidiar por el resto de mi vida. Chequeos anuales y conciencia constante de mi corazón por un donante que nunca conocí y una clínica que lo usó demasiadas veces. Conduje a casa de la cita de cardiología con las manos apretadas en el volante. El certificado de salud limpia debería haberme hecho sentir mejor, pero en lugar de eso me sentí más determinado. Tenía información ahora. Tenía prueba de riesgos de salud. Tenía apalancamiento. Mis padres estaban en casa cuando entré en el driveway y caminé directamente a la sala de estar donde estaban viendo TV. Me paré frente a la pantalla hasta que papá pausó el remoto.
Necesito hablar con ustedes dos ahora mismo. Se miraron con esa misma expresión preocupada que siempre tenían cuando mencionaba esto. Me quedé de pie porque sentarme se sentía como ceder terreno. Sé sobre la concepción por donante. Sé sobre la clínica y los acuerdos. Sé que tengo al menos 60 medio hermanos. Mi voz tembló, pero seguí. No les estoy pidiendo que rompan acuerdos legales, pero necesito que dejen de fingir que esto no es real. La cara de mamá se arrugó y comenzó a llorar inmediatamente. Papá puso su brazo alrededor de sus hombros y se sentaron allí por un largo momento. Luego papá tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Luchamos con infertilidad durante años. Intentamos todo. Los tratamientos eran caros y dolorosos y nada funcionó. Cuando encontramos la clínica, se sintió como un milagro. Dijeron que el donante estaba bien examinado y local y disponible. Solo queríamos un bebé. No pensamos en lo que significaría para ti después. Mamá se secó los ojos y asintió. La clínica lo hizo parecer tan simple y seguro. Dijeron que muchas familias usaban donantes y los niños salían bien. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Papá se levantó y salió de la habitación. Volvió unos minutos después con una carpeta llena de papeles. Estos son del acuerdo. La mayoría está redactado, pero puedes ver lo suficiente. Extendió los documentos en la mesa de café y me senté a mirarlos. Páginas y páginas con barras negras gruesas cubriendo nombres y detalles. Pero podía ver cantidades en dólares. $35,000, podía ver frases como registros sellados y requisito de cambio de nombre y cláusula de confidencialidad. La clínica nos pagó después de que todo salió sobre el donante siendo usado demasiado. Nos hicieron cambiar nuestro apellido y sellar todos los registros relacionados con tu concepción. La voz de papá era baja. Pensamos que te protegíamos de acoso, protegiéndonos de juicio. No sabíamos cómo decírtelo después sin que pareciera que habíamos estado mintiendo toda tu vida, lo cual habíamos estado. Miré los documentos y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No perdón exactamente, pero comprensión tal vez. Necesito acceso a mi información médica. Necesito el derecho a conocer a mis medio hermanos. No estoy tratando de reemplazarlos o decir que no son mis padres reales, pero estas personas comparten mi ADN y mis riesgos de salud. Necesito poder tomar decisiones informadas sobre mi propio cuerpo. Mamá se estiró sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. Trabajaremos contigo en esto. Lo prometo. Deberíamos haberlo hecho antes. Tomé otra respiración. Quiero que conozcan a uno de ellos, uno de mis medio hermanos conmigo para que vean que son personas reales y no alguna amenaza. Mis padres se miraron de nuevo. Papá sintió lentamente. Está bien, podemos hacer eso. Tomó otra semana a arreglar todo. Le envié un mensaje a Carlos y pregunté si él y su mamá se reunirían con mis padres para un café. Dijo sí inmediatamente. Su mamá estaba nerviosa pero dispuesta. Pasé toda la semana preocupado de que mis padres se echaran atrás. Seguían preguntando sobre Carlos y su familia. ¿Cómo es? ¿Cuántos años tiene? ¿Se parece a ti? Respondí todo honestamente. La mañana de la reunión apenas podía comer desayuno. Condujimos a una cafetería en un pueblo entre el nuestro y el de Carlos, territorio neutral. Mis padres estaban callados en el auto. Cuando entramos, Carlos y su mamá ya estaban sentados en una mesa de esquina. Carlos se levantó cuando nos vio, y pude ver que la cara de mi mamá cambió. El parecido era obvio, incluso desde el otro lado de la habitación. Nos sentamos y nadie sabía qué decir al principio. Luego la mamá de Carlos sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos de Carlos cuando era pequeño. Mi mamá se inclinó para mirar y vi lágrimas en sus ojos. Te veías exactamente así. Exactamente. La misma sonrisa. La mamá de Carlos asintió. Cuando vimos los resultados de ADN por primera vez, pensé que había un error, pero luego encontré el viejo papeleo de la clínica y todo tuvo sentido. Las dos mamás comenzaron a hablar sobre la clínica y el secreto y el miedo al juicio. Carlos y yo nos sentamos en silencio y las dejamos trabajar en ello. Para el final de la hora, mis padres parecían menos defensivos, menos asustados. Papá le dio la mano a Carlos antes de irnos y dijo: gracias por reunirse con nosotros. El lunes, Sofía Ramírez me encontró en mi casillero antes de la primera clase. Parecía nerviosa. Quería disculparme de nuevo por cómo el artículo te afectó. Le dije que en realidad ayudó. Llevó a que alguien de la clínica me contactara con información. Empujó a mis padres hacia la honestidad. Se relajó un poco. Si escribo piezas de seguimiento sobre derechos de concepción por donante, te las mostraré primero. Puedes elegir si involucrarte. Esa tarde, tenía una cita con María González para terminar mis solicitudes de universidad. Nos sentamos en su oficina con todos los formularios extendidos entre nosotros. Cuando llegamos a la pregunta de raza, me miró cuidadosamente. ¿Qué quieres hacer con esto? Pensé en todas las casillas. Blanca, negra, asiática, hispana, nativa americana, isleña del Pacífico. No me identifico con ninguna categoría única. ¿Puedo solo marcar prefiero no decir? Asintió. Esa es una elección válida. Luego me ayudó a brainstorm temas para el ensayo. ¿Qué tal escribir sobre navegar la incertidumbre? Sobre abogar por ti mismo cuando no tienes todas las respuestas. Comencé a escribir esa noche y el ensayo se armó más rápido que nada que hubiera escrito antes. Era sobre aprender que algunas preguntas no tienen respuestas simples. Y eso está bien. Sobre cómo la identidad es más que casillas. Sobre cómo a veces la búsqueda de respuestas te enseña más que las respuestas mismas. Cuando llevé el borrador a María la semana siguiente, lo leyó 2 veces. Este es el ensayo más auténtico que he leído todo el año. Eres tú. Al día siguiente encontré a Alex en la cafetería. Necesito disculparme por ponerte en una posición incómoda con tu mamá, por arrastrarte a todo este lío. Negó con la cabeza. Entiendo por qué estabas desesperado. Me alegra que las cosas estén mejorando con tus padres. Sigues siendo la misma persona que siempre fuiste. Solo sabes más sobre de dónde vienes ahora. Era simple, pero ayudó. Esa noche, recibí un mensaje de Patricia con una lista de abogados que se especializan en desellar registros de concepción por donante.
Tienes derechos como adulto que no tienes ahora. No te rindas en obtener la historia completa. Guardé la lista y comencé a investigar cómo podría ser el proceso después de mi cumpleaños. 2 días después, Patricia me envió un mensaje a través del foro de Medio Hermanos con un adjunto. El archivo contenía una lista de 5 abogados que se especializaban en desellar registros de concepción por donante, junto con notas breves sobre sus tasas de éxito y estructuras de tarifas. Su mensaje decía que debería contactarlos después de cumplir 18 porque tendría derechos como adulto que no tenía ahora. Añadió no rendirse en obtener la historia completa. Guardé la lista en una carpeta en mi laptop y pasé la tarde investigando a cada abogado y leyendo sobre el proceso legal para peticionar a los tribunales de sellar registros sellados. La mayoría de los artículos decían que podría tomar 6 meses a un año y el éxito no estaba garantizado. Pero tener la información me hizo sentir como si tuviera un plan en lugar de solo esperar impotente. El martes siguiente, me uní a una llamada de video con el grupo más grande de Medio Hermanos, usando mi nombre real esta vez, en lugar del nombre de usuario falso, detrás del cual me había estado escondiendo. Alrededor de 20 personas estaban en la llamada de todo el país, y fuimos alrededor de la pantalla compartiendo nuestras historias sobre cómo lo descubrimos y qué pasó después. Algunos lo sabían desde la infancia porque sus padres se lo dijeron temprano. Otros lo descubrieron como adultos cuando tomaron pruebas de ADN por ascendencia o razones de salud. Varios aún estaban peleando con sus padres que se negaban a reconocer la verdad o les bloqueaban el acceso a información. Las similitudes en nuestras experiencias se sentían tanto reconfortantes como tristes. Hacia el final, alguien preguntó si planeaba intentar contactar al donante cuando cumpliera 18. Dije que no estaba listo para decidir eso aún, porque aún estaba procesando todo y averiguando qué necesitaba. Unos pocos asintieron como si entendieran esa hesitación. El jueves por la tarde, mis padres y yo tuvimos otra sesión con Javier, donde hablamos sobre cómo se veía el progreso hacia adelante. Mis padres acordaron dejar de bloquear mi acceso a información médica y apoyar mis relaciones con mis medio hermanos, en lugar de tratarlos como una amenaza. También acordaron darme cualquier información que legalmente pudieran cuando cumpliera 18. Aunque algunos detalles aún estarían sellados por el acuerdo. No era todo lo que quería, pero se sentía como progreso real después de meses de bloqueo y desviación. Javier dijo que estábamos aprendiendo a comunicarnos honestamente en lugar de evitar temas difíciles. Y eso era un crecimiento significativo para nuestra familia. El sábado por la mañana, papá preguntó si quería ir a correr con él, solo nosotros dos. Condujimos al sendero junto al reservorio y comenzamos a trotar en silencio por la primera milla. Luego comenzó a hablar sobre lo asustados que él y mamá estaban cuando no podían tener hijos y cómo la clínica los hizo sentir como fracasos cuando los tratamientos seguían no funcionando. Dijo que pensaron que usar un donante resolvería todo y les daría la familia que querían, pero no pensaron en lo que significaría para mí después. Admitió que manejaron esto mal y estaban tan enfocados en protegerse del juicio y acoso que no pensaron en lo que necesitaba. Le dije que aún estaba enojado por las mentiras y los años de desviación, pero estaba tratando de entender su perspectiva también. Corremos otras 2 millas sin hablar y se sintió como si algo entre nosotros hubiera cambiado ligeramente. La carta de aceptación llegó a principios de diciembre de la Universidad Estatal con una beca decente y un programa sólido. La abrí en la mesa de la cocina y solo miré el párrafo de felicitaciones por un minuto. Se sentía como una pequeña victoria, aunque no resolvía las preguntas más grandes sobre mi identidad o me daba las respuestas que había estado buscando. Estaba aprendiendo que la vida seguía adelante, incluso cuando no tenías todas las respuestas que querías, y a veces tenías que tomar decisiones con información incompleta. Esa tarde, llamé a la oficina del Dr. Pablo Ortiz y programé mi propia cita de seguimiento de cardiología para el próximo año, poniéndola en mi calendario del teléfono. Tomar cargo de mi propio monitoreo de salud se sentía como un paso hacia la adultez e independencia. Su oficina me envió el papeleo de ingreso y lo llené yo mismo, incluyendo la sección de historia familiar donde listé las condiciones cardíacas reportadas por mis medio hermanos en tanto detalle como tenía. Me reuní con Laura una vez más la semana siguiente para preparar la petición para desellar mis registros después de mi 18 cumpleaños en marzo. Extendió formas y explicaciones por su escritorio y me guió a través del proceso paso a paso. Explicó que tomaría meses y podría no tener éxito porque los tribunales a menudo son reacios a romper acuerdos sellados, pero tenía el derecho a intentarlo. Dijo que abogar por mí mismo importaba independientemente del resultado. Salí de su oficina con una carpeta llena de formas e instrucciones y un sentido más claro de cómo podría verse el próximo año. En nuestra próxima cena familiar, les pregunté a mis padres preguntas directas sobre la clínica y el donante y el acuerdo. En lugar de bailar alrededor del tema, me dieron respuestas directas en lugar de bromas o desviaciones. No podían decirme todo por los acuerdos legales, pero me dijeron lo que podían sobre la línea de tiempo y el proceso, y por qué hicieron las elecciones que hicieron. Aún era frustrante chocar con paredes donde la información estaba sellada, pero la honestidad se sentía como progreso. Estábamos aprendiendo a hablar sobre esto como si fuera real, en lugar de fingir que no existía, o esperar alguna fecha mágica futura cuando todo estaría bien de repente. Estaba llenando mi solicitud de universidad final cuando llegué a la sección demográfica una última vez. Miré las casillas para raza y etnia y marqué prefiero no divulgar. Me di cuenta de que estaba bien con esa elección. No tenía todas las respuestas sobre mi identidad y podría nunca tenerlas completamente, pero sabía quién era como persona. Tenía un plan para obtener más información cuando cumpliera 18. Tenía una comunidad de medio hermanos que entendían por lo que pasaba. Tenía padres que finalmente eran honestos conmigo, incluso si no podían decirme todo. No era el final que imaginaba cuando vi esos resultados de ADN por primera vez en la casa de Alex, pero era real y era mío. Ahí terminaremos la historia de hoy. Gracias por estar aquí. Realmente hace una diferencia saber que estas palabras llegan a alguien. Espero que haya agregado un poco de calidez a tu día. Suscríbete si quieres seguir compartiendo historias como esta.